la presente. En esta semana veremos nociones del derecho procesal del trabajo, la jurisdicción privativa del trabajo y el juicio ordinario. Como objetivo de la clase es iniciar una nueva fase del curso ya en la etapa procesal o con la norma adjetiva, por lo que con esta se pretende que ustedes amplíen sus conocimientos respecto a las normas adjetivas del trabajo en cuanto a su regulación e integración, los aspectos doctrinarios y legales que inspiran esa normación adjetiva, así como la forma en que deben de aplicarse, atendiendo esto a la función jurisdiccional, es decir, atendiendo a la función de los órganos jurisdiccionales en materia laboral. Nociones del derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo lo podemos clasificar en dos etapas o en dos fases. La primera, derecho procesal individual, y la segunda, derecho procesal colectivo. Principios. Los principios que inspiran la normativa adjetiva en materia laboral básicamente se comprimen en los siguientes. Tutelabilidad, es decir, la protección que la norma debe de ofrecer a las partes en una relación laboral, pero principalmente a la parte más débil, que es el trabajador. Principio de concentración, encaminado a efectuar en la menor cantidad de audiencias o en la menor cantidad de intervenciones judiciales todas las etapas de un proceso. El impulso procesal de oficio, es decir, que no necesita el juez que la parte o cualquiera de las partes esté rogando que resuelva, sino que el juez por sí mismo se va a ver obligado por disposición de ley a avanzar el proceso sin necesidad de requerimiento alguno. Principio de antiformalidad. Este principio, como ustedes recordarán, es aquel que nos establece que en materia laboral no exige mayor rigorismo, no exige mayor formalidad. Pueden presentarse escritos sin auxilio de abogado, con auxilio de abogado. No necesariamente un escrito debe llevar las 25 líneas. No necesariamente van a regir todos los principios de un proceso civil porque es poco formalista o antiformalista. Principio de inmediación procesal, es decir, el que obliga al juez a estar presente en todas y cada una de las etapas o fases del proceso laboral para garantizar el resultado objetivo del mismo. La sencillez, que no requiere de mayores formalismos tampoco, la economía procesal, que va muy ligado con la concentración en cuanto a la menor cantidad de actos posibles para afectar lo menos que se pueda a las partes, principalmente al trabajador, la celeridad, que son plazos muy cortos en cuanto a diligenciar el proceso se refiere, la igualdad, no hace distinción entre patrón y trabajador, pero sí protege por el principio de tutelabilidad de preferencia al trabajador, la iniciativa, es decir, que una disposición laboral, una resolución laboral en algún momento puede formular esa iniciativa legal o ser precedente para una iniciativa legal, y la flexibilidad en la apreciación de la prueba. Es decir, el juez puede hacer uso del medio de prueba que la misma ley le regula para poder analizar el expediente, valorar la prueba y emitir el fallo que corresponda. Como definición del derecho procesal del trabajo, podemos indicar que es la rama del derecho procesal que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, los principios, las normas generales y el procedimiento a seguir para la decisión y el cumplimiento de esta. Todo relacionado a los procesos originados por una relación laboral, ya sea individual o colectiva. Cielo, Morty, ay, decirle que si me puede venir a poner más luz aquí, porfa. No, que me venga. Es que necesito más luz, porfa. Pero es que ahí me voy a ver más. Pero qué raro, si siempre hay. Es que la cámara está mala, no se quería activar. Entonces yo me puse ahorita que está muy oscuro, pero que así le... Si puedes iniciar. ¿Ahí? ¿Y si cambias máquina? ¿Compartes?
A estas alturas no sé por qué ya inicié tal. Yo creo que por eso le pusieron la F a ellos, porque no. No. No, ahí ni me miro. Con la de aquí atrás no me miro. Apágala. Sí. ¿Y si salís y volvés a entrar? No, no me dio. Bueno, desglosemos el concepto. Es una rama del derecho procesal, es decir, una norma adjetiva que nos va a regular o va a dar esa serie de pasos que nos va a permitir cumplir con el proceso, es decir, con todo lo que hay que diligenciar para llegar a un resultado final, que sería la sentencia o la ejecución de esta. Que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, es decir, está encaminada a regular con la norma sustantiva los procesos que nos van a llevar a tener esa justicia en materia laboral cuando la norma se ve violentada o el trabajador se ve afectado. Los principios, las normas generales y el procedimiento a seguir para la decisión y cumplimiento de esta. Es decir, qué principios vamos a utilizar, cuál va a ser la norma para cumplir la sentencia que el juez pueda haber dictado y lograr la ejecución de la sentencia. Y todo lo relacionado a los procesos originados por una relación laboral, ya sea de carácter individual o bien colectivo. Viene, cambiarme aquí para que veas que tengas. Pero tendría que iniciar sesión en la otra, salirme de esta. ¿Qué hora? Decirles que te den 2 minutos, que disculpen la interrupción, pero o no. No, sí, sí. Es que yo lo que necesito es luz. Sí, pero no te lo voy a decir que no. Nociones del derecho procesal del trabajo. Podemos definir el derecho procesal del trabajo como una rama del derecho procesal en general que estudia la organización y competencia de la justicia del trabajo, sus principios, normas generales y la utilización de las normas procedimentales. Si ustedes se recuerdan de su curso de derecho procesal o la teoría general del proceso, porque son principios procesales, esto nos lleva a qué? A que para lograr un resultado en materia de justicia tenemos que regular la serie de pasos desde el inicio, desde qué motiva o cuál es el fundamento para motivar la intervención judicial, hasta el resultado de esa decisión judicial o la ejecución de ese resultado, es decir, una ejecución de sentencia. En materia laboral, pues no se escapa y no es la excepción. Se pretende esa justicia del trabajo partiendo de los principios, normas generales y las normas procedimentales que puedan ser utilizadas para la correcta decisión por parte del juzgador. Es que ni siquiera me miro ahorita. No voy a seguir así, si no, pues repito la clase otro día. No, es que no, ni siquiera me miro, no sé ni cómo Y estoy. se corre la cosa esta para. Tapa la cámara. No, es que... Disculpen ustedes, pero sigo con algunos inconvenientes técnicos, pero vamos a ver en la medida de lo posible el poder impartir la clase el día de hoy. Si no, pues esperemos que a ver qué disponen las autoridades para impartirla otro día si fuera el caso. Desde el punto de vista doctrinario, el autor Poretti divide el derecho procesal del trabajo en dos grandes grupos: las normas de derecho procesal individual y las normas de derecho procesal colectivo. Ambas normas o ambas ramas en derecho procesal laboral estudian la organización de los órganos jurisdiccionales, es decir, cómo se va a organizar un juzgado de trabajo, la competencia de estos, que va a conocer cada juez de trabajo de los que se puedan llegar a conformar en el futuro. Recuerden ustedes que ahorita únicamente tenemos instancia, algunos procesos los ven los jueces de paz en los lugares donde no hay juzgado de instancia laboral, pero también en base a cierta cuantía. El procedimiento para solucionar los conflictos, es decir, tratar de solucionar o mediar
en la solución del conflicto sin necesidad de que exista una sentencia al final. La diferencia entre ambas normas o las divisiones del derecho procesal laboral se estriba en que el segundo, es decir, el colectivo, tiene como sujeto activo o el sujeto que va a ser beneficiado a un grupo laboral. Recuerden ustedes que en materia colectiva se protege a todos o a una parte de esa totalidad, pero tiene que ser un grupo, no puede ser a personas en forma individual. ¿Por qué? Porque tienen que haber un objetivo común a todos ellos. Al gremio o a la asociación profesional, que también son la población objetivo de esa rama procesal, y al empresario como factor de la producción. Dentro de estos vemos, se recordarán ustedes que hay acciones de hecho que pueden tomar ambas partes en una relación de trabajo. La huelga para los trabajadores, el paro para el caso de los patronos, y es allí donde se regula o se establece la protección al factor productivo, es decir, al empresario, para que el patrono también se encuentre de alguna manera protegido ante las situaciones que puedan presentarse. Cuando nos referimos a los principios del proceso laboral, hablamos de los juicios de valor, estos inherentes a la naturaleza del hombre y que éste considera como necesarios para poder hablar de una justicia procesal. Es decir, qué es lo que consideramos que es justicia a nivel procesal dentro de la materia laboral. En virtud de ello, pues vamos a hablar alguno o vamos a hacer alusión respecto a alguno de esos principios. La tutelaridad es el principio que ampara o protege a la parte más débil de la relación laboral, que de acuerdo a la legislación guatemalteca y a la doctrina es el trabajador. Principio de concentración. Implica que un conjunto de actos o pluralidad de estos deban de realizarse a través de un control común y de preferencia en una sola oportunidad o el mínimo de estas. Impulso procesal de oficio. Es toda actividad necesaria para el desarrollo normal del proceso, el cual le permite avanzar para cumplir con su objetivo sin necesidad de que las partes lo promuevan, sino que es el órgano jurisdiccional el que realiza ese propio impulso. Inmediación procesal. Principio que establece que existe una comunicación o relación directa del juez con los litigantes, es decir, está presente en los actos del proceso o del juicio de trabajo, sin necesidad de la intervención de un tercero. Es decir, el juez no puede designar a nadie para que en nombre de él intervenga o presencie los actos y después le cuente. Eso está prohibido en un proceso laboral. Economía procesal, tendiente a lograr el ahorro de gastos monetarios y de tiempo en la administración de justicia. Igualdad. Las normas procesales no establecen ventajas, privilegios o beneficios a favor de una de las partes en perjuicio de la otra. Es decir, todos estamos por igual en un proceso ordinario de trabajo. Flexibilidad en la apreciación de la prueba. Implica que al apreciar la prueba, que no se haga esta con un criterio estricto y legal, sino que se analice más bien desde un punto de vista lógico y justo, buscando esa justicia social que una sentencia o una resolución judicial debe de tener. Esto en base a que debe ser común a los hombres ese criterio lógico y justo para lograr el cometido de la protección a la parte más débil o bien de la protección y la justicia al productor, al empresario. Ese es el principio que nos permite llegar a esa conclusión lógica sin necesidad de entrar a un razonamiento riguroso de la norma, de los principios, sino por el contrario. Mientras más fácil sea un proceso, más flexible va a ser la apreciación de la prueba. Naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo. Algunos autores consideran que según el interés de la controversia, el derecho procesal puede ser público o privado, encuadrándose el derecho procesal del trabajo como una rama orientada en las normas y principios del derecho procesal civil. Sin embargo, esta postura no tiene mayor relevancia, toda vez que la mayoría de autores consideran que el derecho procesal del trabajo, como una disciplina de derecho público,
es aquel que regula y encausa la función y estructura de los órganos jurisdiccionales al afán de procurar la administración de justicia en el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué consideran ustedes que esa es la naturaleza? Primera pregunta para la semana. Relación con otras ciencias y disciplinas jurídicas. Con las normas de derecho del trabajo sustantivo, se relacionan las normas de derecho procesal del trabajo. ¿Por qué? Porque una norma de trabajo sustantivo que se vea afectada, violentada, no cumplida, es la que nos va a motivar o a servir de sustento para poder iniciar una acción si la situación no fuese arreglada de otra manera. Con el derecho procesal civil, recuerden ustedes que el artículo 326 del Código de Trabajo establece que en caso el mismo código no establezca la forma de solucionar o no regule al respecto en la materia o no la regule en forma correcta o en forma completa, se aplicará de manera supletoria al derecho procesal civil. Con el derecho administrativo, ¿por qué? Porque previo a acudir a la vía judicial, podemos acudir ante la autoridad administrativa de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, para solventar esas diferencias entre patrono y trabajador. Y con el derecho procesal penal. ¿Por qué se vincula el derecho procesal del trabajo con el derecho procesal penal? Segunda pregunta que les dejo en el tintero. Yo sé que muchos me la van a responder. Sé que muchos de mis estudiantes con quienes tuve la oportunidad y el privilegio de dar clases presenciales, que aman el derecho penal, aman el derecho laboral, van a poder entender el por qué se relaciona el derecho procesal del trabajo con el derecho procesal penal. Esta pregunta la vamos a dejar pendiente para discutirla y analizarla la próxima semana al inicio de clase. Pero para mientras se lo dejo como pregunta de la semana. Para poder determinar con mayor precisión la naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo, debemos ubicar la materia en el lugar que le corresponde dentro de la clasificación del derecho. Es un problema de clasificación el determinar esa naturaleza jurídica, es decir, dónde lo vamos a ubicar, cómo lo clasificamos. Esa norma o esa clasificación corresponde entonces para hacer uso de la sistemática jurídica y poder ubicar al derecho procesal del trabajo dentro de la naturaleza jurídica que realmente le corresponda. En el digesto laboral aparece la clásica y antigua distinción que hacía el autor Ulpiano en materia laboral, en virtud de la cual indicaba que el derecho público tendría por objeto el gobierno de la República Romana y el privado pertenecería al provecho de cada individuo en particular. Él hacía esa clasificación. Es público, tiene que ver el gobierno. Es privado, son los particulares. Sin embargo, desde un punto de vista totalmente científico y estricto, no son válidas esas clasificaciones. Al no caber esa distinción, ya que toda norma jurídica es estatal y el sistema jurídico para el caso de Guatemala es unitario, es decir, solo tenemos un sistema jurídico. No tenemos como en Estados Unidos normas estatales, normas federales o como en México, sino un solo sistema jurídico unitario. Recuerden ustedes que casi todas las normas en su redacción establecen que el ámbito de aplicación de la misma será en todo el territorio nacional. Es decir, no podemos hacer distinción en donde a qué parte del territorio vamos a aplicar esta norma y a qué parte no. Eso es una clasificación o es un paso para poder clasificar al derecho procesal del trabajo en la naturaleza jurídica que realmente le corresponde. Para Kelsen, pretender clasificar el orden jurídico implicaría que a mayor abundamiento, la división del derecho público y del derecho privado se encuentra actualmente en revisión, debido a las tendencias de tratadistas que pretenden incluir una categoría más
denominada un derecho social, en la que estos tratadistas ubicarían al derecho laboral. Es decir, Kelsen consideraba que mientras más normas hubieran, más difícil sería hacer una división del derecho público con el derecho privado. Y eso es lo que actualmente se encuentra en revisión para algunos tratadistas que pretenden establecer una tercera categoría y dentro de esta, que sería un derecho social, plasmar como naturaleza jurídica al derecho laboral. Es decir, el derecho laboral, según estos tratadistas, que son una nueva tendencia, estaría dentro de la naturaleza jurídica, ni pública ni privada, sino de derecho social. ¿Qué tan prudente es? ¿Será que es realmente un derecho social? Si nos vamos a los considerandos, vamos a establecer que efectivamente se privilegia lo económico-social. ¿Interviene el Estado? Sí. ¿Administrativa o judicialmente? ¿Es de observancia general? Sí. ¿De aplicación obligatoria? Sí. ¿Resuelve conflictos entre partes? Sí. Pero ¿qué pasa cuando se resuelve o se pretende resolver un conflicto donde una de las partes es el Estado? No, el Estado no es un particular como para indicar que es un derecho procesal cuya naturaleza jurídica es privada. De acuerdo a cómo se encuentra la norma al día de hoy en materia laboral, la clasificación tendría que ser dentro de la naturaleza pública, porque el Estado es el que está regulando el actuar entre trabajador patrono, ya sea privado, o trabajador patrono, ya sea público. Una norma de observancia general, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Distinto de un contrato civil o de una norma civil, porque esa solo se va a aplicar entre las partes cuando son específicamente bien contratos. No se aplican en forma general. Las normas del derecho de trabajo sí, porque regulan las relaciones de trabajo en general. De acuerdo con Néstor de Buen Lozano, él afirma que no es posible ubicar a ninguna disciplina de las que integran la enciclopedia jurídica, y en forma especial al derecho del trabajo, en solo una rama determinada del derecho. Néstor prefiere determinar institucionalmente la naturaleza jurídica y no en grupo. Es decir, cada uno va a tener su naturaleza jurídica de acuerdo a la institución que regula. En materia procesal laboral, entonces su naturaleza jurídica será laboral. Eso es lo que opina Néstor, ya que pueden haber relaciones integradoras de una institución. Es decir, por ejemplo, relación trabajador-Estado será una norma pública. Relación trabajador-patrono-privado será una naturaleza privada. Atendiendo a la institución que regule en ese momento o que sea necesario regular o que sea necesario resolver, para Néstor de Buen Lozano, la clasificaría dependiendo del tipo de relación. Si es en la iniciativa privada, si es una relación laboral en el Estado, una entidad del Estado. Él va un poco más allá de quitar las clasificaciones y simplemente, dependiendo de lo que regule, así se puede considerar que es una naturaleza jurídica. Dependiendo de lo que resuelva, así será su naturaleza jurídica. Creo que la clasificación o el concepto de Néstor en cuanto al derecho procesal del trabajo está más equivocado. Kelsen también establece que mientras más normas existan, mayor será la división entre el derecho público y el privado. Y lo de las tendencias en un derecho social. Es muy complejo, de acuerdo con la doctrina, clasificar el derecho procesal del trabajo en una sola rama, en una sola naturaleza, pública o privada, de acuerdo con lo que establecen estos autores. Desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista del Código de Trabajo, ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Es pública o es privada? Obvio, todos sabemos que es de naturaleza pública.
Dentro del siguiente tema, que es la jurisdicción privativa, empezaremos a ver entonces cuál es el rol de los jueces en los procesos, cuáles son sus facultades, cuáles son sus funciones, cómo se clasifican los jueces de acuerdo al Código de Trabajo. La jurisdicción, recordemos que es aquella facultad que tienen los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, por lo que su función es de carácter público, debe ser gratuita y es obligatoria desde el momento en que es nombrada una persona como un juez. Y como características de esa jurisdicción encontramos las siguientes. Improrrogabilidad. Los jueces de trabajo no pueden trasladar a otro juez los asuntos que por ley le sean de su conocimiento. Es decir, yo juez no puedo decirle, juez de trabajo no puedo decirle a otro juez, usted conoce de este asunto, cuando la competencia es mía, perdón, porque así lo establece la ley. Esa es esa característica de improrrogabilidad. Siguiente característica, indelegabilidad. Un juez no puede delegar en otra persona su función de juez, incluso ni a otro juez. Es mi función de juez, y yo tengo que juzgar en esta materia, no puedo delegarle a ningún otro juez que juzgue en esa misma materia, ni mucho menos a una persona tercera que no tenga ni siquiera la calidad de juez. La jurisdicción es indelegable. Desde que ustedes puedan ser nombrados como jueces, desde ese momento ejercen jurisdicción. Y la tercera característica, exclusividad. El juez de trabajo debe de gozar de esa especialidad y no debe de conocer otra disciplina del derecho. Es decir, que de acuerdo a esta característica de la jurisdicción privativa en materia laboral, el juez de trabajo solo debe conocer asuntos de trabajo. No puede ser un juez civil trasladado a un juzgado de trabajo, no puede trasladarse a un juez de lo económico coactivo o de un juez penal a un juzgado de trabajo porque no va a tener esa especialidad en materia laboral. Si bien es cierto, la universidad nos prepara para conocer de las diferentes ramas del derecho, la característica de exclusividad exige, de acuerdo con la definición, que el juez debe de gozar o ser especialista en derecho, conocer el derecho laboral, no cualquier disciplina. Debe ser específicamente la disciplina del derecho laboral. ¿Por qué esa exclusividad? Porque las normas laborales son complejas. Nosotros tuvimos una experiencia como parte de nuestra oficina que cuando llegamos a una audiencia, el juez era nuevo. Era un juez que había estado en un juzgado de paz penal y había ascendido a ser un juez de instancia laboral. Y el juez mezclaba todavía las normas de carácter laboral con las de carácter penal. Hasta cierto punto, pues, favoreció a la parte trabajadora. Pero no era un juez que gozara con esa característica de exclusividad, porque venía de otra rama de derechos. Él estaba preparado y habituado a otra rama, a otra disciplina de derecho, y le tocó conocer de un proceso laboral. Por eso exige la jurisdicción privativa esas características. La jurisdicción privativa es aquella que es ejercida con exclusividad por el juez en una causa o en una materia, privando así a todos los demás jueces de poder intervenir en su conocimiento y decisión del asunto. Esto no se aparta de los jueces de trabajo, es decir, que los jueces de trabajo también tienen esa jurisdicción privativa. Ellos ejercen justicia con exclusividad en una causa o materia sujeta a su conocimiento, sin que esto faculte a otro juez a conocer, excepto obviamente los casos de colaboración donde se emita un despacho, un exhorto, un suplicatorio si fuera la Corte Suprema de Justicia,
porque allí sí, se está pidiendo a otra autoridad judicial que intervenga, pero para diligenciar una cuestión específica. Pero quien conoce el asunto, quien lo tiene desde el principio, quien va a emitir sentencia y va a ejecutar esta si fuera condenatoria, es el mismo juez de la causa. No puede intervenir distintos jueces. Obviamente, si es una apelación, no va a intervenir el mismo juez que dictó sentencia, ya intervienen magistrados. Pero el conocimiento y la decisión de ese asunto la tuvo un solo juez. Para efecto de lo anterior, podemos remitirnos a los siguientes artículos del Código de Trabajo. Artículo 283. Este regula que los conflictos relativos al trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los juzgados de trabajo. Es decir, con exclusividad a los jueces de trabajo para que ellos resuelvan los conflictos relativos al trabajo y previsión social. Siguiente artículo, 289. Al establecer que debe ser abogado, colegiado activo obviamente, y de preferencia especializado en asuntos de trabajo. Y este artículo se complementa con el 292 que regula o establece cuáles son los procesos que serán sometidos a conocimiento de un juez de trabajo. Ustedes se preguntarán por qué el 289 establece que debe ser abogado. Recuerden que en el año 44, que fue donde se emitió el código reformado posteriormente, o en el año 47, si no recuerdo mal las fechas, había muchos jueces que no eran abogados, que no eran profesionales universitarios graduados y que conocían esos asuntos. Con la entrada en vigencia del código, pues ya el juez, el que debía resolver, el que tenía que impartir justicia, el que podía ejercer esa jurisdicción privativa, debía ser abogado. Miren hasta qué época, hace 60 y centavos de años, que se exigió que un juez de trabajo fuera abogado. Antes no era necesario que lo fuera. Y esto lo complementamos con el artículo 425, que nos regula que los jueces que dictan la sentencia son los jueces que deberán ejecutar esta. Para las preguntas que les he planteado en cuanto a quién ejecuta una sentencia o quién ejecuta tal situación en materia laboral, ¿cómo lo complementan o cómo sustentan ustedes su respuesta con el 425 para quien respondió que el juez que lo debe llevar a cabo, por ejemplo, ejecutar un convenio en materia laboral, es el juez civil y no es el juez de trabajo? Y para los que me indican que es el juez de trabajo que debe conocer la ejecución de un convenio, ¿por qué establecen ustedes que es el juez de trabajo el que debe conocer ese asunto? Jurisdicción privativa. Como indicamos anteriormente, la jurisdicción privativa tiene ciertas características que trataremos de desarrollar de una manera un poco más extensa. La primera que vimos fue la improrrogabilidad. Los jueces de trabajo no pueden trasladar a otro juez los asuntos que por ley les sean de su conocimiento, aunque conozca del mismo ramo y que ejerza jurisdicción en un territorio distinto al primero, a menos que sea por razón de competencia. Pero si a él le compete conocer, tiene prohibido trasladar el expediente. De acuerdo con la definición que nos proporciona el diccionario de Guillermo Cabanelas, implica que en materia procesal se hace referencia a aquellos términos que no son susceptibles de prórroga por mayor número de días de los que la ley señala. Sin embargo, esta definición no es la que nos interesa. Es decir, ustedes no se pueden ir al diccionario de Guillermo Cabanelas y buscar qué es improrrogabilidad, porque él la maneja desde el punto de vista de plazos, de días de los que la ley señala. La improrrogabilidad en materia laboral o para el caso del derecho laboral se refiere a eso, que no se puede trasladar. Ustedes tienen la función de ser jueces de trabajo, ustedes tienen por ley
que conocer de un proceso, a menos que haya excusa, impedimento, recusación, que son las causales de que los jueces se pueden apartar, ustedes tienen que resolver y conocer, o conocer y resolver. Esto lo encontramos en el artículo 307 del Código de Trabajo. ¿Qué nos regula el artículo 307? Procedimientos de jurisdicción y competencia. Artículo 307. En los conflictos de trabajo, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdicción territorial, cuando se hubiera convenido en los contratos o pactos de trabajo una cláusula que notoriamente favorezca al trabajador. Convenimos dentro del contrato que el trabajador puede demandar o iniciar acciones en un lugar distinto del que le corresponde, eso sí exime que un juez de trabajo al que le corresponde por razón de territorio lo conozca porque en el pacto o en el contrato, mejor dicho, se pactó de otra manera. Eso es lo que establece en el artículo 307. Es el único caso de excepción, que el contrato suscrito entre el patrón y el trabajador habilite a otro juez y no al que legalmente debe conocer por razón de territorio. Tengo una característica: indelegabilidad. Un juez no puede delegar a otra persona su función de juez ni a otro juez siquiera. El único ente que tiene la facultad de atribuir jurisdicción y competencia es la Corte Suprema de Justicia, a quien el Estado le ha delegado, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, esa función. Veamos el artículo 308 para el efecto. Los tribunales de trabajo no pueden delegar su jurisdicción para conocimiento de todo el negocio que les esté sometido ni para dictar su fallo. No obstante, podrán comisionar a otro juez de igual o inferior categoría, aun cuando éste no fuere de la jurisdicción privativa del trabajo, para la práctica de determinadas diligencias que deban verificarse fuera del lugar donde se siga el juicio. Es decir, sí puedo pedir la colaboración para ciertas diligencias, pero no para resolver el proceso. Puede ocurrir que alguna de las partes o el propio juez consideren que existen causales para argumentar o plantear un impedimento, alguna excusa o la recusación en contra del juez que conocerá el asunto. Para ello se debe realizar el procedimiento establecido en la ley del organismo judicial para que sea la Corte Suprema de Justicia o la sala respectiva la que pueda designar a otro juez para conocer el asunto. Es decir, si se admite la excusa o la recusación o se establece el impedimento, la sala solicitará a resolver que la Corte Suprema de Justicia nombre otro, o bien la misma sala, si fuera el caso, pudiera nombrar. Para el efecto, deberán darle lectura a los artículos 316 a 320 del Código de Trabajo, también al 113, y los artículos 122 al 134 de la Ley del Organismo Judicial. En estos artículos de la LOC están regulados o están plasmadas las causales de impedimento, excusa y recusación, en las cuales un juez puede sustentar el no conocer un asunto o las partes sustentar la acción de no conocer ese asunto por el juez que por ley debe conocer. Exclusividad. El juez de trabajo debe gozar de esa especialidad y no debe conocer otra disciplina del derecho. Esto se refiere a la facultad de la impartición de la justicia en el ámbito del derecho laboral o procesal laboral, que solo corresponde a los jueces de trabajo y previsión social. Para el efecto, les invito a que tengan acceso al reglamento interior de los órganos jurisdiccionales de trabajo, el cual en su artículo 4 establece el principio de exclusividad de la función jurisdiccional en materia laboral. Existe un reglamento exclusivo para esos juzgados y el artículo 4 es el que plasma el principio de exclusividad de la función jurisdiccional. ¡Cállate, chucha!
Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos entonces a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. De tal manera que el juez de trabajo y previsión social tiene plena categoría jurisdiccional, con todas las potestades inherentes a esa calidad y que ustedes ya conocen cuáles son los elementos que la integran. ¿Qué elementos componen esa jurisdicción como facultad del juez? Notio, vocatio, poertio, judicium y executio. Se exceptúan de ellos, es decir, de esta jurisdicción privativa, los tribunales de conciliación y arbitraje. Ustedes recordarán, y estos están integrados por un juez presidente, que es el juez de trabajo, y por jueces legos, es decir, los representantes de patronos y trabajadores. El juez lego es aquel juez que no es un juez de derecho, sino que solo de conocimiento de lo que sucede en ese conflicto y que actúa en representación de patronos o de trabajadores. Estos, en igualdad de números, comparecen ante el juzgado para conformar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje que dirige y preside ¿quién? El juez de derecho, es decir, un juez de naturaleza jurisdiccional en materia laboral. Etimológicamente, la palabra jurisdicción proviene del latín jurisdictio, que significa administrar el derecho. Esto implica entonces que los jueces administran el derecho y no lo establecen a través de su facultad de juzgar. Es decir, ellos solo hacen cumplir la normativa, administran las leyes, pero no tienen esa facultad de crearlas. La facultad de impartir o administrar justicia la podemos dividir en dos grandes grupos de forma muy general y corresponde a esa facultad de impartir justicia o administrar justicia en razón del territorio, es decir, la circunscripción territorial donde van a conocer, y por razón de la materia, es decir, la rama del derecho que van a conocer. Por razón de territorio está Guatemala, Zacapa, Izabal, Zacatepeques, y por razón de la materia, jueces laborales, jueces civiles, jueces penales, entre otros. En cuanto a la jurisdicción por razón de la materia, entonces encontramos una diversidad que va de la mano con la clasificación del derecho en diferentes ramas: penal, civil, administrativa, correccional en algunos países o penitenciario si fuera el caso, criminal, laboral, entre otras. En todas y cada una de estas ramas, la jurisdicción está compuesta por los mismos elementos característicos de la jurisdicción y que son los que le otorgan al juez esa facultad: notio, vocatio, poertio, judicium y executio. En algunos casos existe esa combinación de materias para poder otorgarle al juez el conocimiento de varios asuntos, pero eso ya lo veremos más adelante. Vamos por partes. Para el caso de los jueces de trabajo, podemos decir entonces que su jurisdicción está integrada por jurisdicción laboral, ordinaria, jurisdicción improrrogable, jurisdicción plena y la jurisdicción privativa. Todas y cada una de esas jurisdicciones que tienen los jueces laborales o los jueces en general otorgan esa facultad al juez de trabajo de conocer y administrar el derecho en materia laboral. Conocer por disposición de la propia ley determinados asuntos. La misma normativa en el 292, si no estoy mal, es la que nos establece qué asuntos puede conocer un juez de trabajo. Tanto desde el inicio, es decir, desde la intervención o la solicitud de la intervención de la función jurisdiccional hasta la ejecución de la sentencia. Y no se puede trasladar esa competencia, esa jurisdicción no se puede trasladar.
No importa en qué momento o en qué curso ustedes hayan tenido conocimiento de los elementos de la jurisdicción. Lo importante acá es que recordemos cuáles son los elementos propios de la jurisdicción, que son 5: notio, vocatio, coertio, judicium y executio, y que estos los amarremos o los dejemos plasmados siempre de la mano con lo que es la jurisdicción. Si yo, juez, voy a ejercer jurisdicción, tengo que contar con esos elementos. Si uno de esos elementos me falta, no puedo ser juez que ejerza jurisdicción. Podré ser un juez en cualquier otra cuestión, menos un juez que va a ejercer jurisdicción, que va a administrar derecho o impartir justicia. Desde el momento en que un profesional del derecho, es decir, ustedes, futuros abogados que posiblemente lleguen a ser jueces y sean investidos en esa calidad de juez, van a tener la facultad y la potestad de administrar justicia o de administrar el derecho. Y desde ese momento ustedes van a tener los elementos de la jurisdicción, no antes y no después de que dejen de ser jueces. Esos elementos son propios de la jurisdicción, la cual únicamente ostentan los jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia, para el caso de Guatemala. ¿Cómo vamos a recordar un poco los elementos de la jurisdicción privativa? El notio. ¿Qué es el notio? Es la facultad de conocer un determinado asunto o cuestión litigiosa que se le presente o se le imponga al juez. El notio deviene de conocer, de ese conocimiento, ¿sí? El artículo 292 del Código de Trabajo regula que los juzgados de trabajo conocen, ahí está el elemento notio, en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, y el artículo continúa desarrollándose. Este artículo 292 lo pueden amarrar si ustedes gustan de una vez o más adelante con los artículos 94 y 95 de la Ley del Organismo Judicial. La facultad de conocer por parte de una persona que ha sido nombrada juez y una persona que es abogado. Segundo elemento, vocatio. Es la facultad de ordenar la comparecencia de las partes litigantes o terceros. Esa vocación de poder llamar, de convocar, de decirle a las partes, vengan para solventar esta situación. Un ejemplo de esto puede ser cuando en una resolución se establece que se convoca a las partes para la audiencia de juicio oral, señalando fecha y hora. Ahí está ejerciendo el juez ese elemento de su jurisdicción en cuanto a convocar, ordenar esa comparecencia a las partes. De acuerdo con lo que regula el 335 del Código de Trabajo, si la demanda se ajusta a las pretensiones o a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora a las partes para que comparezcan a juicio oral, previniéndoles de presentarse con sus pruebas bajo apercibimiento de declararlo confeso, rebelde o qué sé yo. Allí, a manera de ejemplo, les estoy indicando en qué momento ejerce el juez esa vocación, ese elemento del vocatio. Esto está complementado o amarrado con el artículo 178 de la Ley del Organismo Judicial. Vayan haciendo sus anotaciones porque en el momento del privado puede surgir alguna situación que les facilite a ustedes dar esa respuesta. Coertio. En la facultad que le existe a los jueces de utilizar los medios coercitivos que le proporciona la ley para hacer que se cumplan sus mandatos. De acuerdo con la definición de coertio en el Diccionario de la Lengua o de la Academia de la Lengua, que es citado por Manuel Osorio dentro de su diccionario, el coertio es el empleo habitual de fuerza legítima que acompaña al derecho para hacer exigibles sus obligaciones y eficaces sus preceptos.
Como ejemplo del coercio, podemos darle lectura al artículo 388 del Código de Trabajo. Este regula que los tribunales de conciliación y arbitraje, en caso los delegados de alguna de las partes no asistieran a la audiencia dentro del procedimiento de conciliación, los hará traer ante él sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía. Vamos a ejercer esa coerción. Para los que les gusta el derecho penal y saben que las medidas de coerción es hacer valer esa potestad del juez de hacer una persona, de obligar a hacer a una persona, se hace a través de la policía en el caso del derecho laboral. Ese poder de coerción, de obligar a hacer algo. El Código de Trabajo y la Ley de Organismo Judicial regulan otros casos más puntuales en cuanto a esa facultad o a ese poder coercitivo del juez. Eso será tarea de ustedes, el poder ubicarlos e irlos amarrando con el 388 del Código de Trabajo. Cuarto elemento, judicio. Es la facultad de poder resolver el fondo del asunto, ya sea a través de una sentencia o de un auto, porque dependerá del proceso que sea de conocimiento, el que nos va a decir qué tipo de resolución va a emitir el juez. Algunos autores consideran que ese poder o ese elemento judicio es más que una facultad, un deber del juez. Pues el juez está obligado a resolver los asuntos que le son sometidos a su conocimiento y debe dictar la resolución que ponga fin a ese asunto. Más que una facultad, es una obligación para algunos autores. Eso ya dependerá del criterio de cada uno de ustedes, en qué momento pueden considerarse que es una facultad o que es una obligación. Por eso les coloqué la situación de algunos autores. No les coloqué nombres porque son diversos autores y en algún momento pues tiende uno a tener tanta información, a acumular tanta información y a la hora del privado puede confundirse. Pero sí, existen algunos tratadistas que consideran que más que una facultad, porque recuerden ustedes que una facultad es algo que podemos hacer, un deber es algo que estamos compelidos, obligados a hacer. Y obviamente un juez que va a tener a su disposición conocer un asunto en materia laboral está obligado a resolver, está obligado a darle fin a ese proceso. Entonces sí tiene un deber de administrar justicia, deber de resolver el asunto. ¿En qué momento deja de ser esto una facultad y se convierte en un deber? Si es que tiene ambas funciones este elemento o solo tiene el deber por parte del juez. La ley del organismo judicial establece los tipos de resoluciones que existen en todos los procesos: decretos, autos y sentencias. Los autos son los que deciden materia que no es de simple trámite, es decir, no es una petición cualquiera, sino que resuelven incidentes o resuelven materia o incluso el asunto principal de un proceso. Las sentencias deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso. Disculpen ustedes el sonido ambiente, pero hay unos vecinos que no tienen la más mínima educación. El Código de Trabajo regula en los artículos 358 y 359 que los jueces deben de dictar sentencia y los requisitos que deben de observarse para poder dictar la sentencia en cada uno de los casos. La sentencia decide o resuelve el asunto principal y se dicta obviamente al finalizar todos los pasos del proceso. Último elemento, executio. Es la facultad de poder llevar a ejecución sus propias resoluciones. De este elemento, algunos tratadistas afirman que no ocurre o se presenta en todos los tipos de jurisdicción que existen.
como sería la jurisdicción penal, en la cual un juez dicta sentencia y es otro juez, siempre del ámbito penal, el que verifica la ejecución o el cumplimiento de la sentencia. ¿Podemos decir que sí para el caso de Guatemala? Sí. Un tribunal dicta sentencia, si se apela, si se eleva a casación, pues serán otros órganos jurisdiccionales, pero ya estando firme la sentencia, se traslada a un juez de ejecución, distinto del juez que dictó sentencia. Pero en materia laboral no pasa eso. En materia laboral es el juez que dicta sentencia el que tiene esa facultad de poder ejecutar la misma sentencia. Respecto de la ejecución de la sentencia, recordemos que toda sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada tiene carácter de título ejecutivo. Por ello, quien resulta deudor y no cumple la prestación debida estará sujeto a la ejecución forzosa. Esta obviamente va a obligar a que se cumpla con el fallo. Para el efecto, deberán leer los artículos 153, 155 y 156 de la Ley de Organismo Judicial y de alguna manera amarrarlos con el 425 y 426 del Código de Trabajo, que es la etapa de ejecución de la sentencia. Creo que eso lo veremos en la penúltima o en la última semana. Juicio o proceso ordinario laboral. Siguiente tema de la semana o de la clase el día de hoy. En este se dilucidan las cuestiones entre patronos y trabajadores. Respecto a algún conflicto derivado de la relación de trabajo o bien por la inobservancia de las leyes laborales. Entendemos por juicio aquella controversia que, con arreglo a las leyes, se produce entre dos o más personas ante un juez competente. El juez obviamente le va a poner término o le va a poner fin a ese conflicto a través de la emisión de un fallo, un auto o sentencia como lo vimos hace un ratito. En este fallo, en esta resolución que pone fin al proceso, el juez aplica el derecho, lo administra, indica qué norma se debe cumplir, qué norma se debe aplicar, perdón, para cumplir, qué norma fue violentada y entonces se debe cumplir. Y puede imponer, según el caso, una sanción. El procedimiento o el juicio ordinario laboral no es más que el conjunto de esas normas reguladoras de la actuación de las personas ante el juez, ante un órgano jurisdiccional, siempre en materia laboral, porque estamos viendo derecho laboral. Obviamente el procedimiento, esta acepción es en forma general, pero enfoquémonos al ámbito laboral. Es el conjunto de normas reguladoras de la actuación de las personas ante los órganos jurisdiccionales. El derecho procesal laboral parte de la teoría general del proceso. Punto. ¿Qué es proceso? Es una serie de pasos, una serie de procedimientos que nos van a permitir llegar de un punto donde puede existir un conflicto hacia una solución o resolución de este. Un juicio procesal, en consecuencia, lo podemos definir como la rama del derecho que sirve para determinar las reglas de organización judicial, es decir, cómo se va a organizar un juez, qué competencia va a tener, cómo va a tramitar cada uno de los juicios que sean de su conocimiento y cómo va a ejecutar esa decisión en la administración de la justicia. Podemos hacer referencia a los juicios contradictorios, en los cuales existe una controversia entre las partes y su uso más frecuente es en derecho procesal. Es a través de la jurisdicción contenciosa, toda vez que a través de ella se dirimen contiendas. ¿Qué es una jurisdicción contenciosa? Es aquella jurisdicción donde hay pleito. Pero no pleito de pegarnos y agredirnos, no, un pleito legal, un litigio, un pleito con argumentos, con documentos, con pruebas, con testimonios. Recuerden ustedes que esa es la contienda, esa es una jurisdicción contenciosa. Hay un contradictorio, porque yo digo A y el patrón no dice B.
Esa controversia debe ser resuelta. ¿A través de qué? De la administración de las leyes. ¿Y cómo vamos a administrar las leyes? A través de una serie de pasos que nos da derecho procesal para resolver esa contienda. Esto obviamente ocurre cuando se traba la litis, como se le llama en doctrina, que es cuando ocurre esa contestación o esa oposición a la demanda, o, en el peor de los casos, ocurre una reinconvención. Recordemos que también ocurre o existe el juicio en rebeldía, ¿sí? El cual se sigue contra una persona que ha sido procesalmente declarada rebelde, aunque su declaratoria sea al final o en la sentencia o en el auto, porque no compareció a juicio, o bien, habiendo comparecido, se apartó o lo abandonó sin justa causa. En este tipo de casos, en materia laboral, la sentencia se conoce como una sentencia ficta. ¿Por qué? Porque no hubo mayor oposición, porque ya no hubo una continuidad en la persecución por parte de la persona demandada, y simple inicialmente o compareció al inicio y dejó de comparecer, o nunca compareció. La rebeldía, para algunos tratadistas, pues ocurre hasta que ya la persona fue citada, compareció y después se aparta. Para otros ocurre desde el momento en que es notificado y nunca comparece. Es un tema muy discutido en cuanto a en qué momento efectivamente surge o ocurre la rebeldía. Recuerden ustedes que en cuanto a ese tipo de situaciones, los abogados tenemos diversidad de criterios. Para algunos puede ocurrir desde el momento en que se presenta o se notifica una demanda y la persona no se presenta. Para otros puede ocurrir desde el momento en que, no obstante haberse presentado, se aparta y no justifica ese apartamiento. Siguiente punto, creo que ya es el último punto de la clase del día de hoy. Medidas cautelares. Dentro de los procesos laborales, al momento de presentar una demanda, se pueden, no se deben necesariamente hacer, se puede solicitar medidas cautelares. Estas están previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil, el cual se aplica de manera supletoria. Las vamos a recordar así en forma muy general. El arraigo, si existe el temor que el demandado se ausente o se oculte. El embargo de bienes que alcancen a cubrir el monto del deudado. El secuestro, que es el desapoderamiento de una cosa para ser entregada en depósito mientras se resuelve el juicio. Y la intervención, como ocurre en algunos establecimientos industriales, comerciales o agrícolas, para asegurar el derecho del demandante. Las medidas cautelares pretenden asegurar que cierto derecho pueda ser efectivo al momento en que se resuelva un litigio y que éste reconozca la existencia de ese derecho y la legitimidad para poderlo reclamar. Esto no implica necesariamente que la existencia de un derecho a través de una sentencia sea válida, pero sí asegura que se puede hacer efectivo al momento en que sea reconocido ese derecho. Para ello basta acreditar entonces la existencia aparente del derecho para ser tutelado, es decir, protegido. En el momento en que yo puedo comparecer a un órgano jurisdiccional a plantear una demanda por el pago de prestaciones, indemnización y demás, porque fui despedido en forma injusta, sin que ocurriera alguna de las causales del 77 o 78, no recuerdo dónde están, puedo solicitar una medida precautoria de embargo, que le embarguen la cuenta en tal banco, porque con lo que hay de saldo en esa cuenta, yo puedo asegurar el pago de mis prestaciones. Y después puede resolver al momento en que admita la demanda el otorgamiento de medidas cautelares. Dentro de los procesos laborales, al momento de presentar esa demanda es donde se solicita o se pueden solicitar de preferencia las medidas cautelares. El arraigo, como ya dijimos, cuando se teme que la persona desaparezca o se oculte, y regularmente se solicita cuando la persona no tuviera domicilio establecido o no tuviera bienes con los cuales pueda responder ante una pretensión. El embargo es aquella medida que busca asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad a la persona que ostenta su propiedad se ve impedida. O sea, ya no puede disponer de esos bienes.
Es preventivo cuando tiene la finalidad de asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. Y es ejecutivo cuando se otorga ese embargo una vez haya sido pronunciada una sentencia y pretendamos hacerla efectiva. La medida cautelar de secuestro, de acuerdo a Eduardo Couture Echeverry, se trata de una medida consistente en la aprehensión judicial y depósito de la cosa litigiosa o de bienes del que se presume sea deudor para asegurar la eficacia del embargo y el eventual resultado del juicio. Vean qué interesante esa definición de Couture. Una medida consistente en la aprehensión judicial, es decir, el juez aprende la cosa, la deja en depósito, a través de, obviamente, de una tercera persona o un almacén, dependerá de la cosa que sea, la cual se despoja de poseedor o propietario, porque debe cumplirse con ese requisito de que se presuma que sea del deudor o que se presuma que él es el deudor que debe responder para asegurar la eficacia del embargo. Es decir, se la vamos a quitar para que usted no pueda disponer de ella. Y con esto vamos a asegurar el pago si al momento de resolver el juicio así se condenare o así se dispusiera en la resolución. Y como última medida, y con esto iremos finalizando el tema del día de hoy, están las medidas cautelares de intervención. Dentro de las diferentes acepciones que merece la medida cautelar, considero que la más ajustada al tema en materia laboral es la de intervención de terceros en el proceso, toda vez que esto implica que una persona ajena al proceso, es decir, que no tiene ningún interés dentro del proceso porque no va a salir beneficiada por el proceso o interés en las actuaciones de ese proceso, sea nombrada con el fin de hacer valer derechos e intereses propios que puedan verse afectados por tal proceso. Es importante mencionar que el Código de Trabajo no regula en qué momento se presenta, no regula que al momento de presentar la demanda o la contestación o la reconvención, si lo hubiere, puedan decretarse medidas cautelares. Se aplica supletoriamente, como ya dijimos, las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil relacionadas a estas. ¿Vale la pena presentarlas al momento? Dependerá del caso en particular. Hay que presentarlas durante el proceso, dependerá de las constancias procesales o al momento de requerir el cumplimiento de la sentencia. Algunos jueces son de criterio que hasta que ya existe una sentencia, podemos decretar una intervención, un arraigo, un embargo, un secuestro, para asegurar el cumplimiento de esa sentencia. Otros jueces son del criterio de que si son pedidas desde el momento en que se presenta la demanda, en ese momento las pueden otorgar y así lo disponen en la resolución que admite el trámite de la demanda. Eso ya dependerá de las constancias, de los argumentos, de quién sea la parte demandada, si tiene o no posibilidad de responder, de huirse, qué sé yo. En la legislación laboral, si ustedes buscan esa medida cautelar de embargo, que es la única que menciona el Código de Trabajo, solo la mencionan al momento en que nos encontramos en la fase de la ejecución de la sentencia. No la menciona antes. Menciona medidas cautelares, sí, pero sí las menciona y las deja en general. Y nos remite obviamente al Código Procesal Civil y Mercantil, pero el único momento en que menciona una medida cautelar específica, que es el embargo, es cuando nos encontramos en la fase de ejecución de la sentencia. Porque se establece en el propio código que existe facultad al juez para que en caso, al momento del requerimiento, no se haga efectivo el pago por parte de la persona obligada, ordenará el embargo de bienes.
¿Qué artículo sustenta dicha situación? Artículo 426, tercer párrafo. Si dentro del tercer día de notificar la liquidación, por estar firme la resolución del recurso de rectificación correspondiente, el obligado no hiciera efectivo el pago, el juez ordenará que se le requiera al efecto, librando el mandamiento respectivo y ordenando, en su caso, el embargo de bienes que garanticen la suma adeudada, con designación de depositario que no está obligado a prestar fianza. Es el único momento en que el código hace referencia a una medida cautelar específica. Si usted dentro de su estudio acucioso que hagan de la norma, ya como preparación para su examen técnico profesional encuentran otra, pues se vale que la comenten con ustedes, que me la comenten a mí, que podamos resolver o aclarar o ampliar más esa situación. Eso ha sido todo por la clase el día de hoy. De nuevo, con las disculpas por el inconveniente, pero el equipo no sé qué pasó, de repente dejó de funcionar en su normalidad. Nos atrasamos al inicio, pero afortunadamente, pues, aunque haya sido un poco rápido, logramos cubrir el tema de la clase. Como siempre, pues, a manera de complemento de sus estudios, si me permito colocarles algunas preguntas que considero vale la pena que ustedes respondan para ir corroborando esa adquisición de conocimiento. Recuerden que estas preguntas no son las que se presentan en sus exámenes, esas son totalmente distintas, pero se las coloco de manera de que ustedes vayan practicando cómo podría ser o qué tan complejo podría ser su examen técnico profesional. Espero que les sirvan a manera de estudio, que logren ustedes resolverlas, ya sea que estudien en forma individual o que estudien en algún grupo que hayan podido ustedes formar, del cual por favor no me pidan información porque yo no conozco si ustedes están integrados en grupos, pero sí sería bueno que lo hicieran. Algunos prefieren estudiar solos, otros prefieren estudiar en grupos. No hay que ser grupos muy grandes, 3, 4 como máximo es lo ideal para poderse ir interrogando, ir haciendo anotaciones. Una anotación que ya no tenga la tiene fulano, la podemos discutir. Si es prudente o no esa anotación, ese llamado a otra normativa, para complementar y enriquecer nuestro estudio para solventar de mejor manera el examen técnico profesional. Nos quedan a partir de hoy, entonces, 3 semanas más de clases. La siguiente semana, la cuarta semana después de hoy, posiblemente ya estén presentando su examen o tengan algún examen final. Ya eso dependerá de la organización y que la universidad haya programado para el curso. Y espero pues que todos tengan un resultado satisfactorio de acuerdo a sus propias metas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Se agradece la atención prestada. Espero que la próxima semana pues no tengamos los inconvenientes que se han suscitado el día de hoy y que la clase pues pueda ser pues, como ha venido siendo hasta el momento. Muchas gracias por su atención y tengan ustedes feliz descanso.